Dice que puedo hacer conversiones, por ejemplo, a Excel, a PDF, a formato raster, de formatos de GPS, etcétera, etcétera. ¿Sí la pillan? ¿Sí? Muchachos, es imposible decir que van a conocer todas las herramientas. No es viable. De hecho, yo, después de varios años de estar trabajando en esta cosa, no sé cuáles son la totalidad de las herramientas. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que aprendamos a entender cómo funcionan las herramientas. Una vez yo entienda cómo funcionan, puedo aplicar o puedo ejecutar cualquier herramienta que yo desee, porque ya sé efectivamente cómo es el proceso para hacerlo. Chicas, por favor. ¿Cómo se llama la primera herramienta? No hemos hablado. ¿Listo? Entonces, vamos a aprender a trabajar con un grupo de herramientas, ¿sí?, que van a estar dadas en unos, digamos, en unos grupos que se llaman herramientas de extracción, herramientas de superposición, herramientas de proximidad y herramientas de estadísticas. ¿Listo? El primer conjunto de herramientas que vamos a buscar se llaman herramientas de proximidad. ¿Listo? Y esas herramientas de proximidad las vamos a encontrar en una caja de herramientas que se llama Analysis Tools o herramientas de análisis. Entonces vamos a buscar uno que se llama Analysis Tools. ¿Listo? ¿Listo? ¿Nos encontramos? Profe, no me abre la herramienta. ¿Qué te aparece? ¿No me puede repetir cómo las abre? Vista. Sí, Vista herramienta. Y geoprocesamiento. Ustedes lo tienen en español. sí. Sí. ¿Les aparece con el icono? Sí. Sí, sí. Entonces es esa vista de herramienta. No que la traducción a veces es muy malita. Sí. Geoprocesamiento o vista de herramientas. Busquen la opción que tenga la cajita de herramientas. Tienen que estar en view o en vista. Sí, ya. ¿Sí o qué? Y acá le vamos a dar a la opción de Toolbox o cajas de herramientas. Y una vez nos aparezcan todas las cajas de herramientas, vamos a buscar una en particular que se llama Analysis Tools o herramientas de análisis. ¿Listo? ¿Quién no la encuentra? ¿Listo? La lista y cajas de herramientas.
todavía no, espera. Solo herramientas de análisis. Yo le quedé herramientas de asunto, pero se me desapareció el contenido. Ah, tienes que volver a cargar el mapa. Es un mapa. Ahí tienes que volver a cargar. ¿Listo, muchachos? Entonces, el primer conjunto de herramientas que vamos a trabajar van a ser herramientas de proximidad. ¿Listo? Entonces vamos a abrir la opción que dice proximidad o proximity. ¿Listo? Muchachos, todas las herramientas que tienen, en este caso, un martillito, miren que aquí es muy visual, son las herramientas que yo ya puedo abrir, que puedo operar. ¿Sí? Son herramientas que vienen creadas directamente, ya instaladas en el programa, que me permiten operarlas de una vez. Hay otras que tienen como una especie de hojita, ¿cierto? Como un pergamino. Estas también son herramientas que yo puedo utilizar de una vez, pero que podría eventualmente mejorar a través de código. Todo ArcGIS está montado en una plataforma de código que se llama Python. ¿Ustedes han visto alguna vez programación en Python? Si es algo básico. Todo ArcGIS está montado en Python. Eso quiere decir que estas herramientas yo las puedo modificar para que hagan otra cosa, o incluso puedo crear herramientas nuevas. Y cuando creo herramientas nuevas, aparecen como esta ventanita o como este icono de un pergamino. ¿Listo? En esencia, todo esto es a partir de programación. Pero nos vamos a centrar fundamentalmente en una herramienta que quiero que exploremos como primera, que va a ser el buffer o zona de influencia. Qué pena, después de la meterse a cada herramienta hay que meterse alguna en específico. Sí, estamos en proximidad. Pero ella aparece inmediatamente explica cada herramienta. No, herramientas de análisis, proximidad, buffer o área de influencia o zona de influencia. ¿La encontraron? ¿Listo? Ya abrimos esta herramienta. Ya, abrimos. Listo. Muchachos, esto que ustedes ven acá es la ventana que nos va a abrir en casi todas las herramientas. ¿Cómo funcionan todas estas herramientas que vamos a utilizar? Sí o sí necesita un elemento de entrada que nosotros denominamos como un input, ¿sí? O una variable de entrada. Esa variable de entrada siempre o casi siempre va a ser una capa que tengamos acá. Puede ser una entidad vectorial, punto, línea o polígono, puede ser un raster o puede ser una tabla, o puede ser incluso combinaciones entre ellas. El caso es que obviamente todas las herramientas van a necesitar que yo les ingrese cuál va a ser la capa a la que voy a operar. ¿Listo? Y casi todas las herramientas, no todas, pero casi todas, definen o generan una salida que se llama un output. Output, pues, ¿listo? Que básicamente es una capa nueva que modifica la capa original, ¿cierto? Entonces, si viéramos esquemáticamente esto tendría un valor de entrada que diríamos que es un input, viene un proceso, aquí lo llamamos una herramienta,
y me va a sacar una nueva capa que vamos a denominar output. ¿Listo? Básicamente eso es lo que nosotros siempre vamos a realizar. Casi todas las herramientas sacan una nueva capa, ¿sí? Algunas, solo algunas, modifican la capa original, pero son muy pocas, ¿sí? Casi siempre vamos a tener que preocuparnos por qué ingresa y qué va a salir. ¿Listo? Entonces, en ese qué ingresa y qué va a salir tenemos que ser muy cuidadosos. Primero porque tenemos que tener total claridad de cuál va a ser la herramienta y en qué orden vamos a incorporar la herramienta, la capa a la que vamos a operar. Por eso, lo primero que tenemos que tener en cuenta siempre es saber qué es lo que hace la herramienta. Y segundo, en el output tenemos que definirle un nombre de cómo se va a llamar esa salida o esa nueva capa, y tenemos que definirle además dónde la va a guardar. Eso es muy importante, porque si yo no le defino dónde la va a guardar, él la guarda en una carpeta que crea por defecto, y después entonces uno es mirando dónde la guardó, qué fue que lo hizo, ahí es donde no aparece el resultado, y entonces yo sí lo hice pero no aparece acá. Es porque a veces no somos lo suficientemente cuidadosos de verificar dónde la está guardando. ¿Listo? Por lo demás, tiene otras variables que esto siempre va a ser muy fluctuante, va a cambiar dependiendo de qué hace precisamente la herramienta, ¿sí? Entonces, primer concepto de herramienta, vamos a hablar de la proximidad. ¿Listo? Vamos a hablar de las herramientas o de la herramienta de buffer. ¿Listo? Si yo tengo dudas de qué hace la herramienta, muchachos, no me queda muy claro qué es lo que hace, ArcGIS acá tiene unas ayudas. ¿Listo? Si ustedes le dan aquí en el icono de interrogación, miren que les muestra unos dibujos. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué dice? Primero, el input. Él le está diciendo, pueden ser puntos, líneas o polígonos. ¿Sí o no? Estamos claros en eso. El input de esta herramienta es una entidad vectorial. ¿Qué va a salir? Miren que él es muy visual. Va a sacar una zona de influencia, por eso se llama zona de influencia, de cada una de las capas, bien sea un polígono, un punto, una línea o un polígono. ¿Listo? Entonces, en esencia, lo que él está haciendo acá es definir, a partir de unas entidades que son únicas, por ejemplo un punto, va a definir un polígono que va a ser una zona de influencia, ¿sí o no? Ese era a partir de un punto, o un polígono de una zona de influencia de una línea, o un polígono de una zona de influencia de otro polígono. ¿Listo? En esencia, la salida va a ser un polígono nuevo. Ahora, lo natural aquí es que él me pida variables adicionales. ¿Qué valor o qué necesito yo para sacar estas zonas de influencia? ¿Cómo? Yo mínimo necesito ¿qué? Una distancia, ¿no? Entonces yo le digo, hágame una zona de influencia a esa línea. Entonces lo primero que él me va a preguntar es, listo, dígame de cuánto. ¿Cuánto es esa zona de influencia a partir de esa línea? Entonces pensemos en las fuentes hídricas. Nosotros tenemos una capa de fuentes hídricas acá, ¿cierto? Entonces resulta que yo necesito saber para todas esas fuentes hídricas cuánto es el área de protección ambiental, por ejemplo, que deben tener esas fuentes hídricas para el desarrollo de actividades. Supongamos que vamos a establecer una serie de invernaderos en todo el municipio y necesito saber cuál es el área que efectivamente yo no puedo ocupar, porque me están diciendo que esos invernaderos no pueden estar a menos de 10 metros de las fuentes hídricas. Es decir, una fuente hídrica y los próximos 10 metros al lado y lado, ahí no pueden estar los invernaderos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a espacializar esos 10 metros a partir de las fuentes hídricas para identificar qué área me queda disponible. ¿Sí o no? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a calcular una zona de influencia o un buffer. Muchachos, acá es muy importante, así tengan el ArcGIS en español, que se aprendan también los nombres de las herramientas en inglés. ¿Sí? De hecho, yo alguna vez les dije, es mucho más beneficioso que podamos aprenderlo en inglés, porque siempre se lo van a encontrar en inglés. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una zona de influencia o un buffer
de 10 metros para las fuentes hídricas. Entonces miren qué fácil, todo parte de una capa de entrada, ¿cierto? Entonces, variable de entrada, input. Si tengo preguntas respecto a cuál es la variable, él aquí me dice, bueno, entonces, como input puede ingresar un punto, una línea o un polígono. ¿Qué va a hacer? Pues esto yo no sé qué tan traducible es, buffereado, ¿sí? Es decir, a la cual se le va a aplicar el buffer o la zona de influencia. ¿Sí o qué? ¿Qué va a ser de 10 metros? Entonces, primero, cargo la capa. ¿Cómo la cargo? Simplemente cojo la capa que quiero, a la que quiero hacerle el proceso y la arrastro hasta la variable de entrada, que es el input. Pues seleccionar también sirve. ¿Cómo? Seleccionar también sirve. Seleccionada. Pues bajando la pestañita de la También, claro, sí. ¿De acá? Sí, también. Puede ser, muchachos, puede ser que la arrastren, puede ser que la seleccionen, o puede ser que incluso la busquen porque la capa que quieren operar no está aquí. No es requisito que esté aquí cargada. Yo la puedo buscar aquí, miren, y él me va a abrir la ventana donde puedo ir a cualquier otra carpeta a cargar la capa que yo quiera. El único requisito es que sea un punto, una línea o un polígono. Ya. ¿Listo? Entonces cargué la capa de entrada. ¿Qué me pide a continuación? La salida, el output. Entonces, si ustedes se fijan, esta salida o este output es una ruta. Miren que él me está diciendo, la carpeta va a ser guardada ¿dónde? En el disco D, en una carpeta que se llama trabajos, que tiene una carpeta que se llama clases, que tiene una carpeta que se llama geomática, clase 2025, hasta el nombre. ¿Listo? Pilas pues, no se vayan a dejar enredar. Miren que todo está dividido por unos slash, ¿cierto? ¿Cómo hizo? Entonces, ¿qué dice? Pues eso se pone solo. Sí, se pone solo. Solo dan un clic. ¿A usted parece? Sí, pero es automático. Mire, drenaje sencillo y le dan un clic. ¡Pum! Ya. Les muestra. Que sale de ¿Sí o no? Entonces, pilas pues. Él siempre va a nombrar la salida. Él siempre va a nombrar la salida ¿cómo? Como el nombre de la variable de entrada, que es drenaje sencillo, y le va a poner el nombre del proceso que hizo. Entonces él dice, sí, drenaje sencillo, buffer. ¿Sí? Aquí aplica lo que hemos hablado siempre, nada de tildes, nada de espacios, nada de asteriscos, ni porcentajes, nada. Lo más sencillo posible. Si quieren dejar un espacio, pues deben dejar un guión bajo. ¿Estamos? Profe, pues a mí solo me aparece ese drenaje sencillo buffer. ¿Qué? O sea, eso no nos apareció. Pero no, Sí. no rollamos la carpeta. Profe, solo me apareció drenaje Y dale diste un clic. Clic solamente. ¿Listo? Olvídalo, profe. ¿Estamos? Ahora, tenemos que encontrar dónde está esa carpeta. ¿Listo? Entonces, ustedes recuerdan que cuando nosotros creamos un proyecto nuevo, tenemos que decir dónde va a guardar esa información. ¿Sí o qué? ¿Estamos todos claros en eso? Que cuando yo voy a ArcGIS y le doy un nuevo proyecto, él me pide una ruta y un nombre, que así se va a llamar el proyecto. ¿Listo? Entonces, mi carpeta se llama clase 2SIG, así la creé yo. ¿Listo? Entonces, si yo vengo a esa carpeta, mírala acá, clase 2SIG, es esta misma ruta, aquí voy a encontrar una carpeta que se llama clase 2SIG.gdb. ¿Listo? Miren que esta es la misma que está aquí.
miren que él me está diciendo que la va a guardar en clase 2sig.gdb y que se va a llamar drenaje sencillo buffer. ¿Listo? Pues yo ya sé dónde la está guardando. Ojo, por defecto, él siempre la va a guardar en una GDB, que ya luego sabremos qué es eso, que básicamente es una forma de guardar cartografía que se crea en el proyecto que yo estoy trabajando. ¿Listo? Pero no es la única forma. Esa capa yo la puedo guardar donde quiera. Entonces miren que yo puedo decirle, por favor no hagan esto para que no se les dañe la ruta, que me va a guardar esa capa nueva, la va a guardar en el escritorio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo le digo, la voy a guardar en el escritorio y le voy a dar, esto está muy grande, le voy a dar a abrir. ¿Sí? Y en el escritorio la voy a guardar en una carpeta que se llama eliminar y le voy a poner el nombre que yo quiero, drenaje buffer. Miren que yo le puedo colocar el nombre. ¿Sí? Le doy guardar y él me modifica la ruta. ¿Listo? ¿Cuál es el problema de guardar este tipo de información en otras carpetas? Que después puede ser más difícil encontrar. Entonces es más fácil para mí guardarla directamente en la carpeta que él dispone dentro del proyecto. Porque yo sé que todo lo que yo cree se va a ir para allá. Ojo, todo lo que yo cree en este proyecto que se llama clase 2sig. Si yo dentro de 8 días creo otro proyecto que se llame clase 3 o clase 4, pues va a haber una GDB que se llame clase 4sig, ¿cierto? Cada proyecto tiene su GDB. No es que todo se vaya a ir para la misma. Siempre va a haber una creada en esa carpeta. ¿Estamos? Entonces, simplemente cargo la capa, verifico la ruta de salida. En este caso quiero guardarla ahí. ¿Listo? Clase 2sig. Y si yo quiero cambiarle el nombre, puedo hacerlo. Miren que esta se llama drenaje sencillo buffer. Y yo le voy a decir que esto se va a llamar drenaje sencillo B 10 metros. ¿Sí? Y lo puedo modificar ahí. Ojo, lo único que no pueden modificar es del slash para atrás, porque esto es la ruta. Entonces, si ustedes modifican esto, de una les va a sacar error. Porque si ustedes le borran una palabra aquí, él dice, esa ruta ya no la encuentro, esa carpeta no existe. ¿Listo? Pero del slash hacia allá, ustedes pueden poner lo que quieran. Ojo, también, importante, no se pueden poner nombres muy largos, ¿sí? Se procura que no tengan más de 15 caracteres. Un nombre de una capa que tenga más de 15 caracteres. Cuando me refiero a caracteres son letras, incluyendo espacios, ya es demasiado. ¿Listo? Entonces lo vamos a llamar drenaje sencillo B 10 metros. ¿Estamos? ¿Qué falta decirle al programa para que cree la zona de influencia? La distancia. La distancia, no le hemos dicho de cuánto, ¿cierto? Entonces miren que él acá me dice, pilas, que hay un campo, cuando tiene este asterisco es un campo que es obligatorio. Y me dice, distancia. Entonces le vamos a decir que esa distancia va a ser de 10. ¿Pero de 10 qué? 10 metros. Ojo, él no adivina. Siempre hay que decirle si son metros, decímetros, kilómetros, yardas, lo que quiera, pero hay que decírselo. ¿Listo? Y él tiene otras variables, pero si ustedes se fijan, no tienen asterisco. Es decir, son cosas que se pueden agregar o modificar, pero que finalmente, si yo no las modifico, el software igual va a correr la herramienta. ¿Listo? Entonces, ¿qué me está diciendo acá? ¿A qué lado quiere hacer el buffer? Lo ve ahí donde dice unidad lineal, si uno la pone en campo, ¿qué pasa? Si la pone en campo, él va a coger, él va a asumir, supongamos que está esto y está esto, ¿cierto? Entonces tenemos fuente 1 y fuente 2. Todo está barrado en una tabla de atributos. Entonces hay una tabla que tiene un ID que dice 1 y 2, ¿cierto? Entonces él va a asumir que hay un campo que se llama distancia
y que tiene un valor. Entonces este va a tener por ejemplo 25 y este 30. Entonces él va a asumir que esa distancia es el valor que le voy a asignar a este y a este. Entonces a la 1 le haría un buffer de 25 y a la 2 le haría un buffer de 30. ¿Sí? Es solamente cuando yo dentro de la tabla de atributos tengo esa información. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué me pide acá? Ya es cuestión, muchachos, de ir leyendo. Entonces me dice, bueno, ¿a qué lado? ¿Cómo se los traduce? Tipo de lado. Tipo lateral. Tipo lateral. Entonces, ¿el que me está diciendo? Supongamos que es una línea, ¿cierto? Entonces, ¿dónde quiere el buffer? ¿Lo quiere a la izquierda o a la derecha? O a los dos. Cuando yo le digo total o full o completo, es a los dos lados. ¿Cómo quiere que termine el buffer? ¿Quiere que termine en una ronda o quiere que termine plano? ¿O quiere que termine totalmente, digamos, en círculo? Pues ya eso depende de las opciones que él les dé ahí. ¿Listo? Vamos a dejarlo redondeado. Pero siempre se dejan unidad lineal o eso puede cambiar. No, puede cambiar porque yo le puedo decir que sea un campo. ¿Sí? Y él me dice, bueno, ¿qué campo quiere? Lo que explicaba ahorita. Si está el valor de la distancia, lo podemos dejar en campo. Y si no, en unidades lineales. ¿Listo? Esto otro lo vamos a dejar en método clonal, está bien. ¿Sí? Y vamos a decirle que no disuelva. Por el momento vamos a dejar todo esto tal cual. Vamos a darle ejecutar, o run, o correr. ¿Listo? Entonces miren que él empieza a pensar. ¿Listo? ¿Fácil, sí o qué? Entonces, ¿qué hizo él ahí? Simplemente, si ustedes se fijan, él hizo toda una zona de influencia a ambos lados, finalizando en una, digamos, en una forma redondeada de todas las fuentes hídricas. ¿Sí o no? Profe, o sea que eso ya aplicado, esa área es la que no se puede interpretar. Exactamente. Entonces, si ustedes tienen un área de estudio, por ejemplo, y quisieran medir en un predio específico o en una vereda, por ejemplo, ustedes podrían decir, bueno, en esta vereda que estoy seleccionando, aquí la voy a seleccionar, tendría una área disponible que está en toda esta zona y tendría que respetar una distancia que se me está pidiendo. En este caso son 10 metros, pero eso puede variar, ¿listo? Entonces esta herramienta es una herramienta que tiene mucha aplicación. Ahora, pregunta. Tengo dos preguntas para ustedes. Como todas. ¿Cuál es el área de la zona de influencia de todas esas fuentes hídricas? Piénsenla bien. ¿Cuál es el área? ¿Cuál es el área de la zona de influencia de todas esas fuentes hídricas? No es la suma de toda la... La sumatoria de todas las áreas. Un área son 10 metros. No, vaya a Eso es una distancia. ¿Cómo? La suma de todos los campos. Exactamente. Pero tener cuidado con algo. Fíjense en varias cosas acá.
Miren este caso en particular. Miren este caso en particular. Entonces miren que yo tengo aquí, si yo selecciono esto, me dice, este es un buffer que yo realicé para este atributo, ¿sí? ¿Por qué está separado? Porque seguramente si yo apago esto y vengo acá, esto está separado, ¿sí? Aunque pareciera que es continuo, son dos atributos diferentes. ¿Sí la pillan? Entonces lo que hace es que coge cada atributo y le aplica su buffer. ¿Listo? Entonces si ustedes cogen esta zona y esta zona, miren que hay superposición, que aquí se ve muy claro en este círculo. Es decir, que si yo calculo el área como está en este momento, realmente estaría sobreestimando realmente el área, porque en muchas partes pasa eso. Miren acá, miren que este pedazo se estaría contando doble. ¿Sí me hago entender? ¿Cierto? Entonces, primera pregunta, ¿cómo calculamos el área? Ya sabemos que si lo hacemos directamente, como lo hemos hecho, simplemente calculando el área de todos los atributos, estaríamos realmente sobreestimando ese valor como tal. Entonces vamos nuevamente a buffer. Listo, vamos a abrir nuevamente la herramienta. Vamos a hacer el mismo proceso. Le vamos a decir que calcule para drenaje sencillo. Este lo vamos a llamar, ¿sí? 10, drenaje sencillo buffer 10 metros, 2. Profe, pero el drenaje sencillo es la original, ¿no la creamos? Sí, la original. Profesor, ¿cómo lo vamos a llamar? Le pones un 2. Ok. Así de barra 2. Con el original, claro. Bien, aquí está. Una influencia. ¿Listo? ¿Qué más modifica? Lo único que vamos a poner de diferente, obviamente, además del nombre, que va a tener un 2 al final, es que aquí abajo, en el campo de disolver, le vamos a decir disolver toda la salida en una única capa o en una única entidad. Profe, es la primera o la segunda. Porque aquí dice disolver entidades con los valores de los campos numerados, una combinación de valores. No, es la que dice disolver todas las capas en una única entidad o disolver una entidad en una única Dice todas las entidades de salida en una única entidad. Esa es. Y dice, la que dice disolver todas las entidades de salida en una única entidad. Sí, es esa. Primera. Ejecutamos. ¿Listo? Por favor apaguen el primero. En una única entidad. Van a dejar solamente prendido el drenaje sencillo Disolver todas las salidas en una única entidad. y van a dejar el buffer 2, el que le aplicamos la opción de disolver. Y si ustedes se fijan, miren que ya no existe ese problema. Comparen tablas de atributos. Profe, Tablas de atributos del primer buffer que hicimos, miren acá. Tiene 49 atributos. Tabla de atributos del segundo drenaje que hicimos tiene 1. profe, yo creo que nos hizo el buffer. ¿Te salió error?
No me salió error, pero no, pues no se ve. Así solo sale una vez. Y sí, solo me salió una selección activa. 15 me salió 500, 300. Apaga esas capas que tienes abajo. 15 millones 500. O lo hizo, no lo pagué. Lo que metiste fue el área. Cierto, sí, claro. Bueno, no, pero es 49. Pero para